de la presentación clínica, especialmente en el tromboembolismo venoso a nivel pulmonar. Pero a pesar de que uno puede hablar de enfermedad tromboembólica venosa y lo más frecuente es trombosis venosa profunda, superficial y embolismo pulmonar, este grupo de enfermedades o entidades de la enfermedad tromboembólica venosa abarca otros sitios también. Y el manejo es similar. Una trombosis de la vena porta, trombosis de las venas durales a nivel craneal, trombosis venosa de los miembros superiores, que es muy raro, y trombosis cuando hay dispositivos intravasculares, como en el caso de pacientes renales que tienen catéter, eh, catéter mm, de Majorca, puede favorecer una trombosis del confluente yugosubclavio y favorecer entonces complicaciones relacionadas con esa obstrucción. Pero vamos a hablar de lo que es mucho más frecuente. Así entonces tenemos un grupo de condiciones que son las que vamos a revisar: la trombosis venosa profunda de miembros inferiores y el tromboembolismo pulmonar. Pueden ser desencadenados por causas hereditarias, generalmente son trombofilias, deficiencias de algunos factores de la coagulación o alteraciones, mutaciones puntuales que hace que tengan resistencia a las proteínas anticoagulantes y todo eso, que favorece entonces un estado hipercoagulable. Adquiridas, por ejemplo, una cirugía, un reemplazo de rodilla completo, o un cáncer, también es un factor adquirido para desarrollar una trombosis venosa profunda. Todo esto hace parte de una triada de Virchow para que se desarrolle la trombosis venosa, como es la estasis venosa, la lesión endotelial y el estado hipercoagulable. Un ejemplo de estasis venosa es aquel paciente que está postrado o porque alguna enfermedad agudamente lo pone en un estado de inmovilidad, como es la falla cardíaca o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso estos pacientes generalmente se dan tromboprofilaxis para reducir el riesgo de trombosis venosa. La lesión endotelial, pues generalmente uno la relaciona con procesos inflamatorios, como la sepsis, pero también puede ser por una cirugía vascular de miembros inferiores. Eso hace que todavía aumente el riesgo de trombosis. Y el estado hipercoagulable, como ya habíamos mencionado, es como el cáncer, que no solamente produce un estado hipercoagulable, sino también en lesión endotelial, las trombofilias y el síndrome de antifosfolípidos. Entonces, acá vemos con mayor detalle cuáles son las trombofilias heredadas, que son el factor 5 de Leiden, la mutación del gen G2210A de la protrombina, la deficiencia de la proteína C y S de la anticoagulación y la deficiencia de antitrombina. Los otros trastornos ya generalmente son adquiridos y algunos tienen un factor de riesgo o un riesgo relativo muy grande y otros más débiles, pero aumenta el riesgo comparado con la población general. Habíamos mencionado al principio de la presencia de un catéter venoso central, el cáncer, las cirugías ortopédicas especialmente, pero las cirugías abdominales grandes también pueden favorecer esto: el trauma, la inmovilización, el embarazo por la estasis venosa a medida que el útero va aumentando de tamaño. Y hago una importante salvedad con los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, porque estos dos, aunque por sí mismos pueden favorecer el desarrollo
de trombosis venosa profunda, no quiere decir que ellos exclusivamente solitos vayan a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un OR o un riesgo relativo de más o menos de 1.5 a 2 veces el riesgo de desarrollar trombosis. O sea, que no es muy alto comparado con una cirugía ortopédica de reemplazo total de rodilla que tiene un RR de 40. Entonces, son cosas que debe uno plantearse, que si yo encuentro una paciente que me desarrolla trombosis venosa profunda y está tomando anticonceptivos orales, yo debo pensar que puede haber otro trastorno que me favorezca el desarrollo de la trombosis, como una trombofilia o un síndrome de antifosfolípido. Lo que habíamos mencionado sobre la falla cardíaca, la EPOC, el síndrome antifosfolípido, la mayor parte es adquirido por, sea primario. Primario es cuando no se encuentra la causa, pero eso siempre es adquirido. Y secundario cuando se asocia con una neoplasia o con mayormente con lupus. Pero una cosa sí es importante tener claro acá. El lupus no es una enfermedad o un estado hipercoagulable. Por sí mismo no lo es. Si el paciente teniendo lupus hace trombosis venosa profunda, yo debo pensar primero que debe tener un síndrome de antifosfolípidos. Por sí mismo no tiene un riesgo para desarrollar. Y como ven ahí, no está mencionado como causa directa de trombosis venosa profunda. La obesidad también aumenta el riesgo. La enfermedad hepática severa. Curiosamente, el cirrótico en estado avanzado, la tendencia es a desarrollar hemorragias, pero en ocasiones esa tendencia la sobrevaloramos mucho y se nos olvida que también hay otros trastornos en la coagulopatía del paciente hepatópata crónico que favorece trombosis. Por tanto, hay que tenerlo presente. Las neoplasias mieloproliferativas, especialmente la policitemia vera y la trombocitosis esencial, ya que ellos favorecen un estado hipercoagulable debido a la hiperviscosidad de la sangre. Y el síndrome nefrótico, ya que la alteración de la expulsión a través de la orina eh, por su síndrome nefrótico, por la glomerulopatía que haya, hay una expulsión de estos factores de coagulación de los, no solamente de ellos, sino también de las proteínas anticoagulantes que en últimas va a desarrollar un estado hipercoagulable. La gran mayoría de los pacientes, el 80%, tienen un factor de riesgo identificable y por tanto siempre se debe buscar que van a definir la conducta más apropiada, especialmente la duración del tratamiento. Y ahorita con la presencia de los anticoagulantes directos, pues algunos trastornos se benefician de cualquier terapia anticoagulante, mientras que otros exclusivamente requieren solamente de warfarina. Los pacientes que tienen trombofilia heredada y hace trombosis venosa profunda, la mitad de los casos se asocian a un factor adquirido. Entonces es lo que yo les decía. Yo tengo una paciente, hace trombosis venosa profunda y estaba tomando anticonceptivos. Debo pensar que esta paciente debe tener una trombofilia antes de considerar que exclusivamente sean los anticonceptivos orales los que hayan llevado al evento trombótico.
Hay un aspecto que es muy importante y es la trombosis venosa superficial, eh, que en muchos casos no requiere manejo, pero algunas de ellas van a requerir intervención porque pueden ser causas de una les amplio. Y bueno, lo que yo había mencionado de las trombosis heredadas. Pero aquí esto es una ampliación sobre la trombofilia, el riesgo que se tiene para desarrollar la trombosis venosa profunda y qué tan frecuente es en la población general. Dentro de todos los trastornos de trombofilia, el más frecuente es el factor 5 de Leiden, seguido de la mutación de la protrombina 20210A. Y ustedes van a mirar hacia la columna última que está en la derecha, qué tanto incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda. Ven que son de los más bajos para desarrollar trombosis venosa profunda, pero en todo caso es importante, de 3 a 5 veces. Pero el trastorno más extraño, menos frecuente, es la deficiencia de la tintrombina. Y se encuentra en menos del 1%, incluso menos del 0,5%, pero es el que más riesgo relativo tiene para desarrollar trombosis profunda, 16 veces. Entonces, por eso hay que tener bien presente estos tipos de trombofilia, su frecuencia, pero a su vez el poder de desarrollar trombosis venosa profunda. Esto es solamente para mostrarles que para cuando uno va a llevar un paciente a cirugía, hay una evaluación de riesgos de tromboembolismo y se define quiénes son los que se van a beneficiar y quiénes no de tromboprofilaxis. Y algunos de pronto vamos a desarrollar trombosis venosa profunda y requiere tratamiento. Hay una clasificación para las trombosis. Una es la trombosis venosa profunda provocada y la no provocada. La provocada es cuando usted encuentra la causa, una cirugía, el haber estado hospitalizado por una falla cardíaca, por ejemplo, y hay algunos factores que sean mayores y menores, que sean transitorios y otros factores persistentes. Mientras que la TBP no provocada es cuando usted aparentemente, con lo que evalúa usted de la historia clínica, antecedentes y algunos estudios iniciales, puede decir que no encuentra una causa. Sin embargo, hay muchos pacientes que se puede encontrar la causa más adelante y ya les mencionaré por qué no se inician algunos estudios de trombofilia en estos pacientes que han desarrollado una trombosis venosa profunda reciente. También tenemos unos tipos de anticoagulación. Entonces hay una anticoagulación inicial, una a largo plazo y otra extendida. La anticoagulación inicial es cuando yo estoy empezando a anticoagular el paciente y estoy tratando de cuadrarle la anticoagulación en los pacientes con warfarina en los primeros 10 días. Pero también ocurre con los pacientes que están en anticoagulación con los anticoagulantes directos, porque ellos pueden tener un esquema diferente a cuando es por fibrilación auricular. Un ejemplo de ellos es el apixaban, se da 10 miligramos cada 12 horas por 7 días y luego a la dosis usual de 5 miligramos cada 12 horas. El rivaroxaban tiene un esquema diferente que es dar rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas por 21 días y luego se pasa a 20 miligramos cada día.
Dabigatran tiene un esquema diferente en la que inicialmente se hace anticoagulación con heparina y el Dabigatran, 150 cada 12 horas, y después de esos 7 días ya se continúa solamente el Dabigatran. Por eso, a pesar de estos esquemas, uno prefiere utilizar Rivaroxaban o Apixaban o warfarina antes que Dabigatran porque es más engorroso hacer ese tipo de esquema de anticoagulación. La terapia anticoagulante a largo plazo es cuando yo dejo a este paciente anticoagulado hasta máximo 12 meses. Pero la mayoría de los pacientes que requieren anticoagulación crónica lo requiere por 3 meses o máximo 6 meses. Pero aquellos pacientes que es la reincidencia de una trombosis venosa profunda o tiene un factor de riesgo no modificable de trombosis venosa profunda, si yo llevo 10 meses, estoy en una terapia anticoagulante a largo plazo. Pero si ya me paso de los 12 meses, ya es una anticoagulación extendida y que puede ser indefinida, especialmente en aquellos pacientes que tienen una trombofilia, un síndrome antifosfolípido, o por ejemplo un paciente con cáncer que no se le puede curar y tiene una sobrevida de al menos 3, 4 años y mientras no sea controlado el cáncer, pues el paciente va a quedar anticoagulado. Esa es la anticoagulación extendida o indefinida. La selección del medicamento, como les mencioné, eso depende mucho de factores del paciente, de la facilidad de acceso a los programas de salud, el riesgo de sangrados y todo eso. Y obviamente se prefieren los agentes orales y especialmente los orales directos. Pero los orales directos no están aprobados para manejarse en cáncer, en embarazo, ni la falla renal avanzada. Entonces, y lo que habíamos mencionado anteriormente, que los pacientes con trombofilia y el síndrome de antifosfolípidos no están indicados. No obstante, en algunos casos se ha requerido usar de estos medicamentos para algunos casos de síndrome de antifosfolípidos, pero obviamente evaluando ese caso con varios especialistas y se evalúa con el paciente para determinar si vale la pena someterse a esto porque sería más experimental ya que no está aprobado para estas condiciones. Entonces, van a influenciar en la selección de la anticoagulación y uno de ellos es el cáncer. Entonces, ¿cuál es el anticoagulante que se requiere para un paciente que tiene cáncer y trombosis venosa profunda? Las heparinas de bajo peso molecular. Son los que han estado estudiados notablemente. Enoxaparina o dalteparina, que son los más frecuentes, y obviamente fondaparinol si hay excitación inducido por heparina. Ya habíamos visto en una clase anterior la dosificación. Cuando por alguna razón puedo evitar la terapia parenteral, está Rivaroxaban o Apixaban. ¿Por qué warfarina y la Dabigatran no? Porque ellos requieren terapia parenteral inicial y pues hay medicamentos que se dan una vez al día, especialmente Rivaroxaban y warfarina, por tanto pues se pueden de ellos. Cuando yo tengo enfermedad hepática y coagulopatía, las heparinas de bajo peso molecular, no usar warfarina. Yo tengo antirrosis. Por favor, apagar los micrófonos. Lisa. Los que tienen coagulopatía por enfermedad hepática se debe recurrir a la heparina de bajo peso molecular y
no warfarina. A veces utilizamos el término, mira, está el paciente anticoagulado naturalmente. Y generalmente estos pacientes, sobre todo los que tienen coagulopatía o enfermedad hepática ya avanzada, tienen INRs que están alrededor de 2, 5. Entonces, hay deficiencia de factores de los vitaminas K dependientes. Pero recuerde que también puede haber un desbalance con los factores procoagulantes y aún teniendo ese INR, yo puedo desarrollar trombosis. Entonces, si yo doy warfarina, pues ¿qué va a suceder? Pues este paciente va a quedar sobre anticoagulado y va a estar con un INR de 5, de 10 y se va va a desarrollar sangrados. Por eso la heparina de bajo peso molecular son los más indicados. En la enfermedad renal crónica avanzada con tasa de filtración de 30, se debe preferir pero algunos anticoagulantes directos como la Pixaban y Rivaroxaban en un grupo pequeño de pacientes ha sido aprobado también para aquellos que tienen entre 15 y 30 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. Pero eso siempre debe estar avalado por personal calificado en este tipo de medicamentos. En la enfermedad coronaria, pues se utilizan los que están avalados y estudiados como Rivaroxaban, Apixaban y Warfarina. Cuando se ha utilizado terapia trombolítica reciente, se utiliza inicialmente infusión de heparina no fraccionada. Los que requieran un antídoto, pues tenemos obviamente el dabigatran, la heparina no fraccionada y warfarina. Pero como les dije en la clase anterior, pues ya tenemos que los factores los antifactores 10A, como es el Rivaroxaban y Apixaban, tienen también su antídoto, pero en este país, por lo menos en Colombia, no tenemos este. Y para los que están embarazadas, pues obviamente la heparina de bajo peso molecular. La anticoagulación a largo plazo, tenemos todos estos tipos de medicamentos para poderlo utilizar. Así que tenemos actualmente una gran variedad y solamente es saber escoger el paciente que se beneficie con uno o con el otro. La duración del tratamiento, pues depende de varios factores, pero la gran mayoría, cuando tengo tiene el primer episodio, generalmente se da el tratamiento por 3 meses. Cuando requiere más de 3 meses, es porque tienen algún factor que es difícil de retirarlo o va a tomar más de 3 meses retirarlo. Y aquellos que pues obviamente tienen un factor de riesgo no modificable de paratrombosis venosa profunda como una trombofilia o un cáncer ya avanzado. Un aspecto muy importante para la anticoagulación es el monitoreo. La mayoría de los anticoagulantes directos no van a requerir esa monitorización y solamente va a requerir la evaluación de la presencia de sangrados y la función renal. Recuerden muy bien que de acuerdo con la tasa de filtración glomerular van a desarrollar ajustes de la dosis y obviamente es muy importante realizarlo porque si no se hacen los ajustes el paciente aumenta el riesgo de sangrados. Y la warfarina, como habíamos dicho, en trombosis venosa profunda, el INR objetivo va a estar entre 2 y 3. Generalmente se hace después de alcanzado el INR terapéutico, se
2 veces consecutivas, se puede continuar cada mes haciendo la evaluación del INR. Las heparinas de bajo peso molecular, incluyendo fondaparinos, no requieren tampoco monitoreo de rutina, y en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal debería ser monitoreada a través de la actividad del factor 10 activado, pero como les dije, a veces no se tiene de este dispositivo, de este laboratorio, y por tanto es muy difícil eh, definir cómo se va a ajustar la medicación. La anticoagulación para la trombosis venosa en miembros inferiores, se tiene este flujograma especialmente para definir en trombosis venosa proximal y trombosis venosa distal. Entonces, todo aquel paciente que tiene una trombosis venosa distal requiere anticoagulación. Pero hay 2 cosas que hay que tener en cuenta antes de iniciar la anticoagulación. Tiene contraindicación para la anticoagulación como una hemorragia activa, las plaquetas por debajo de 50.000 o una hemorragia previa intracraneana. Si tiene esto, pues debe preferir utilizarse filtros de vena cava inferior. Si no tiene contraindicación para la anticoagulación, pero hay que considerar si tiene flegmasia cerulea dolens, podría requerirse trombolíticos o hacer trombectomía. Para ello se requiere la interconsulta con un cirujano vascular. Y posteriormente se sigue anticoagulación. Pero si no lo tiene, de una vez usted debe anticoagular con cualquiera de los medicamentos que se tiene. Si yo tengo una trombosis venosa distal asintomática, depende de la extensión hacia las venas proximales y el riesgo de extensión en algunos casos para definir que requiera anticoagulación. Pero si tiene contraindicaciones para la anticoagulación o el paciente no desea anticoagularse, pues se requiere solamente observación con ecografía Doppler a las 2 semanas para ver si ha tenido extensión o no. Si ha tenido extensión hacia las venas proximales, definitivamente hay que anticoagular. Si no hay extensión, pues no se anticoagula. Si se permanece estable, pues se debe continuar la vigilancia. Traje esta tabla porque hay veces que no sabemos cuáles son las venas profundas y cuáles son las venas superficiales, y esto es muy importante porque de acuerdo con la descripción que nos haga el radiólogo con respecto al Doppler, pues definiré si requiere o no anticoagulación. Pero especialmente hay una vena, que es la vena femoral, que antes se llamaba vena femoral superficial. La vena femoral superficial no es superficial, es profunda. Por eso definieron que fuera llamada vena femoral. Es diferente a las venas safenas, la safena mayor, porque esta safena mayor es una vena superficial, pero al estar muy cerca, al desembocar a la vena femoral, si está muy cerquita ahí el trombo, esos pacientes sí pueden requerir anticoagulación, como vamos a mencionar más adelante. Y acá está la distribución de las venas en los miembros inferiores. Miren muy bien que la vena safena mayor va a desembocar en la vena femoral, que antes se llamaba vena femoral superficial. Si el trombo está ahí cerca del callado, porque el radiólogo nos va a mencionar eso, que hay una trombosis venosa superficial en la vena safena mayor, pero que llega al callado, esos pacientes van a tener más riesgo de trombosis profunda, de llegar a una trombosis venosa profunda y de hacer embolismo desde estas venas más grandes y profundas del muslo. ¿Cuándo entonces anticoagular en una trombosis venosa distal? Cuando tengo una extensión hacia una vena proximal, ahí quedó mal escrito,
cuando hay una TBP no provocada, cuando el dímero D es mayor de 500 nanogramos por mililitro, cuando la trombosis extensa involucre varias venas y una longitud mayor de 5 centímetros, las trombosis cercanas a las venas proximales, como la que había mencionado en el callado de la femoral, factores de riesgos irreversibles y persistentes, inmovilidad prolongada y el paciente hospitalizado. Esos pacientes son los que van a recibir anticoagulación en la TBP distal. ¿Y esto por qué? Porque solamente un tercio de las TBP distales sintomáticas y aisladas van a desarrollar extensión a las venas proximales en las semanas a las 2 semanas siguientes del diagnóstico. O sea que la gran mayoría no va a no va a hacer extensión ni va a ocasionar dificultades en el desarrollo de embolismo. Pero también debo evaluar en estos pacientes con trombosis venosa profunda, así como se hace en la fibrilación auricular, el Hasbled para saber qué tan riesgoso tengo yo de desarrollar sangrados con la terapia anticoagulante. Siempre hay que evaluar eso. No para no dar anticoagulación, sino para que se tenga el conocimiento y tomar las medidas más apropiadas, como escoger el mejor medicamento anticoagulante, cómo se va a monitorizar, qué se le debe decir al paciente y cómo se debe manejar la reversibilidad de la sobreanticoagulación de algunos de estos medicamentos. Factores como la edad mayor de 65 años, pero entre más edad, más riesgo. Sangrados previos, el cáncer, sobre todo metastásico, la falla hepática, la falla renal, trombocitopenia, ataque cerebrovascular previo, la diabetes, la anemia, la terapia anticoagulante, las comorbilidades, cirugía muy reciente y caídas frecuentes y el abuso de alcohol son factores de riesgo para desarrollar sangrados. ¿Cuándo no debo anticoagular? Cuando tengo sangrado activo, tengo diátesis hemorrágica, la cirugía o procedimiento de alto riesgo de sangrado reciente, planeado de emergencia, sobre todo esos vasculares o neuroquirúrgicas, pues obviamente son las que deben evitarse, el trauma mayor y la hemorragia aguda intracraneana. Relativas está el sangrado recurrente por malformaciones vasculares gastrointestinales que puedan ser manejables, porque hay unas que son muy extensas, abundantes, pues ellos puede ser que se vuelva ya una absoluta. Los tumores intracraneanos y espinales que tengan muy poca probabilidad de sangrar, o sea, que sean muy poco vascularizados, los aneurismas grandes de aorta abdominal y especialmente asociado a hipertensión severa, la disección aórtica estable, en esos pacientes hay que evaluarlo bien con el grupo vascular para definir si en verdad el paciente vale la pena anticoagularlo o no. Y obviamente otros tipos de cirugía que tienen bajo riesgo de sangrado. En el embolismo pulmonar, la cosa es diferente en algunos aspectos, pero el manejo anticoagulante es igual. La definición es que es relacionado con una obstrucción de la arteria pulmonar o sus ramas, pero acá puede ser por cualquier cosa: coágulo, tumor, aire y grasa. El único que se va a anticoagular es el que ha sido por un coágulo. Los demás no, son manejos de soporte, manejos de la causa que lo llevó. Por ejemplo, los embolismos grasos generalmente son debidos a fracturas de huesos largos como el fémur en la diáfisis, y ellos son fáciles de enviar émbolos grasos al pulmón y ellos hacen dificultad respiratoria, un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y por tanto requieren manejo de ventilación mecánica. Se clasifica de acuerdo a la temporalidad en agudo, subagudo o crónico.
agudo en muy poquitas semanas, en el subagudo de varias semanas y el crónico de varios meses. Eso tiene que ver con la forma de instauración de la trombosis. El agudo generalmente es un embolo. El subagudo y crónico generalmente es una trombosis que se va desarrollando después de varias semanas, generalmente más de 4 semanas. Y el que nos interesa muchísimo para determinar qué conducta tomar es el paciente con trombosis, con tromboembolismo pulmonar desde el punto de vista hemodinámico. Eso es lo que antes se llamaba masivo y submasivo. El que está hemodinámicamente inestable está dado por hipotensión, está en choque y el paciente se le considera que tiene un TEP masivo. Y el hemodinámicamente estable o TEP submasivo. El paciente que está hemodinámicamente inestable requerirá entonces trombolisis y muchas veces requiere estar en UCI porque estos pacientes no puede requerir soporte vasopresor enotrópico. La localización pues depende de dónde llegue a afectar la arteria. Puede ser a nivel lobar, cementario, subcementario o en silla de montar, como ahorita les voy a mostrar. La evaluación clínica y el diagnóstico, pues obviamente se basa en unas manifestaciones como disnea, dolor torácico tipo pleurítico de forma súbita. Esos son los síntomas más frecuentes. Otros síntomas con frecuencia se puede dar como tos, haber signos de trombosis venosa profunda y la hemoptisis. Y menos frecuente las arritmias y la forma de presentación más frecuente es la taquicardia sinusal y posteriormente estaría la fibrilación auricular. Así que un paciente que tenga disnea, dolor torácico súbito y hace una fibrilación auricular, hay que sospechar que se trate de un tromboembolismo pulmonar. El choque y el síncope. El síncope es muy poco frecuente, así que si quieren enfocar el paciente con síncope pensando en TEP, es menos probable. Hay unos criterios para determinar la evaluación pretest del embolismo pulmonar, qué tan probable puede ser. Entonces están los criterios de Wells, está el tradicional y uno simplificado, que hace que sea más fácil de establecer qué paciente va a un estudio de imagen y cuál hay una evaluación por dímero D para definir si tiene tromboembolismo pulmonar o se descarta. Entonces, los criterios más fuertes tienen que ver con los signos de trombosis venosa profunda, que no haya otras causas que expliquen la disnea, sino el tromboembolismo pulmonar. Están unos criterios moderados, están ahí la frecuencia cardíaca mayor de 100, la inmovilidad y un antecedente previo de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar y unos signos, unos factores de riesgo, criterios blandos como la hemoptisis y el cáncer. En los criterios tradicionales utilizamos de baja probabilidad, moderada probabilidad y alta probabilidad. Generalmente el paciente que tiene baja probabilidad y quiero descartar TEP, utilizo el dímero D para poderlo descartar. Pero en los casos moderados a altos, los moderados, algunos de ellos pueden requerir estudios de imagen y otros evaluación con dímero D. Pero hay que tener presente que el dímero D se puede elevar por casi cualquier cosa. Una inyección intramuscular, un trauma muscular, fracturas, cirugías recientes, sangrados recientes. Incluso la anticoagulación puede alterar los niveles de dímero D. Así que por eso ha aparecido los criterios modificados de Wells para definir que aquellos que tienen probabilidad de tromboembolismo pulmonar
mayor de 4 sean los que se utilicen los estudios de imagen para estudiar la presencia de esta condición. Y aquí tenemos varias imágenes de tromboembolismo pulmonar. Es la imagen, por ejemplo, la de la izquierda superior, la arteria pulmonar derecha. Se ve una una imagen radiopaca ahí prácticamente metiéndose en la arteria de forma anular. Eso es el trombo. En la siguiente, hacia la derecha, vemos un tromboembolismo pulmonar de tipo silla de montar. A veces estos trombos grandes pueden no provocar una inestabilidad hemodinámica y hay otros que son muy pequeños y hacen siembras en varias partes del árbol pulmonar y pueden hacer un embolismo masivo. Y el de abajo, pues hay varios trombos que alteran el llenado del medio de contraste y por eso hace que tengamos el diagnóstico. Luego del tratamiento, pues anticoagulación, como ya lo hemos mencionado, la trombolisis, como lo mencionamos en la clase anterior, y en algunos casos puede, a pesar de que ya haya dado el embolismo pulmonar, puedo yo requerir filtros de vena cava para evitar un nuevo evento cuando está contraindicada la anticoagulación transitoriamente. En otros casos, la embolectomía, especialmente los TEP crónicos, se recurre a este tipo de tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? Doctor Carlos Quintero. Sí, señor. Quiero hacer hincapié en algunos factores para los estudiantes. Con mucha frecuencia las trombosis periféricas distales son consideradas benignas, entre comillas. Ya usted revisó el tema en el sentido de cuáles se deben anticoagular, ¿no es cierto? Cuáles son peligrosas, digámoslo, pero no hay que considerarlas nunca inofensivas. La distal de todas formas puede progresar a proximal y la proximal a tromboembolismo, entonces no hay que considerarlas tan benignas como en alguna época fueron consideradas. Y lo otro es la trombosis venosa superficial. La trombosis venosa superficial también generalmente no se anticoagula porque se considera que no se corre mayor riesgo, pero hasta en un 15% puede generar tromboembolismo. Entonces, no hay que considerarla tampoco tan benigna como uno quisiera y sobre todo también puede ser un marcador de una neoplasia oculta, ¿no? Ya la tromboflebitis superficial migratoria, que se llama el síndrome de Trousseau, le habla a uno de que puede ser eso manifestación de un síndrome paraneoplásico que hay que buscarlo. De todas formas, la anticoagulación, como ya les habíamos comentado en algunas de las clases anteriores, es supremamente peligrosa, es supremamente útil y obviamente al que lo necesita hay que colocársela, pero es un riesgo supremamente importante. Tan importante es que existe lo que se llama la clínica de anticoagulación. Y la clínica de anticoagulación para los estudiantes no es que haya un edificio con una clínica en ese sentido, sino que es una consulta especializada con personal idóneo en el tema, con pruebas de laboratorio fáciles de utilizar en el determinado momento, con consulta oportuna de vía telefónica, etcétera, etcétera, para apoyar al paciente anticoagulado en todas sus necesidades. Y la otra es que el paciente anticoagulado debe vivir marcado y se han ideado algunos accesorios para que el paciente
se lleve en la muñeca o colgado al cuello una plaquita donde dice soy paciente anticoagulado. ¿Por qué? Porque ese paciente puede sufrir alguna situación clínica aguda o un traumatismo o cualquier circunstancia que lo lleve a una emergencia, y saber que está anticoagulado es supremamente importante. Un paciente que llega inconsciente y tiene una placa de estas que le dice que está anticoagulado, uno piensa en cosas diferentes de entrada al que no lo es. Entonces es un tema apasionante dentro de la terapéutica. La anticoagulación es una cosa supremamente interesante, de mucho cuidado, se requiere ser muy buen médico para llevar a feliz término esa conducta terapéutica. Esto es todo, doctor. Sí, y por eso este es un tema que lo colocamos para los estudiantes, porque todo el equipo médico está involucrado con estos tipos de pacientes y deben tener muy claro bien cómo se deben manejar estos tipos de pacientes, los medicamentos y el conocimiento de la farmacología de estos medicamentos y los antídotos llevan a que tengamos probabilidades de que la terapia anticoagulante sea lo más segura posible. Y como había mencionado, hay unas claras indicaciones y protocolos para manejar los pacientes que tienen trombosis distales y de las trombosis venosas superficiales para saber cuáles son los que se van a anticoagular. Si se sale de esos parámetros, usted puede poner en riesgo al paciente, tanto de sangrado por la anticoagulación que no era necesaria o de una extensión de la trombosis y un embolismo pulmonar que puede ser catastrófico porque la mortalidad puede ser tan alta como el 30%. Así que es muy importante tener muy claro, porque es en estos temas de anticoagulación los criterios son muy estrictos y si se hace de esa forma tenemos menos probabilidad de complicaciones, y eso es algo que se le debe explicar también al paciente, que con los anticoagulantes directos yo bajo el riesgo de sangrado en muchas ocasiones comparados con warfarina, pero yo no le quito el riesgo absoluto. Entonces, con cualquier medicamento, y a veces cuando nos toca asociarlo con antiagregantes plaquetarios porque el paciente tiene una enfermedad coronaria, eso obviamente va a ser mucho más riesgoso este tipo de pacientes. Bueno, entonces cualquier cosita siempre estaremos ahí a la orden para manejar estos tipos de temas de anticoagulación, dudas y todo eso, porque siempre van a salir preguntas a medida que va uno en la práctica clínica enfrentando algunos retos que a veces son retos duros para nosotros que tenemos experiencia en manejo de este tipo de pacientes y de terapéutica. Muy bien, que tengan buena tarde. Buen día, doctor. Gracias, doctor.